Bienvenido, gracias por estar una vez más conectado con nosotros a esta edición especial a un año de la pandemia, cómo nosotros hemos reaccionado, qué hemos aprendido y cuántas cosas ha dejado en nuestra vida. Ahora quiero que reflexionemos acerca de lo que significó para nosotros la entrada de la muerte y la sensibilidad al tema de morir y a la posibilidad de morir a la que todos nosotros nos vimos expuestos. En nuestro país no vimos escenas como en otros lados del mundo, pero esas escenas que vimos llegaron a impactar profundamente en nuestro corazón. Los entierros masivos o fosas comunes, algunos de los cuerpos cremados, muertes multitudinarias, todas esas cosas impactaron una a una en nuestro corazón. Y mucho más cuando la muerte se fue acercando a nuestra puerta, a nuestra familia, a la gente cercana, a aquellos que nosotros conocíamos. Por eso, este día vamos a responder a la pregunta, ¿qué hacer cuando el dolor no pasa? Cuando hemos experimentado el luto de diferentes maneras y todavía sigue impactando nuestro corazón y nuestra mente profundamente el solo hecho de recordar que nuestro ser querido ya no está con nosotros. Soy Mauricio Castellón y esto es Café. A estas alturas del tiempo, cuando la pandemia todavía nos acompaña, todos estamos claros que no es la causa de mayor mortandad en el mundo. Sin embargo, es una causa que se suma a todas las demás que ya estaban por la cual nosotros podemos fallecer. A esto, además, debemos agregarle todo el esfuerzo mediático que se hizo y el efecto mundial que esta pandemia justamente ha llegado a tener. De tal manera que nosotros debemos preguntarnos cómo podemos hacer para lidiar con un luto que no pudimos vivir en condiciones normales. Un luto bajo protocolo COVID, un luto con restricciones, incluso con el distanciamiento físico que no permitió que aquellos que me importan, aquellos a quienes amo y aquellos que me aman, pudieran abrazarme, pudieran consolarme o pudieran estar conmigo. Para ello, hemos invitado a dos profesionales muy queridos por nosotros para compartir también acerca de esta temática. El primero de ellos es el doctor Luis González. Como neurólogo, él va a estar compartiendo con nosotros qué efectos ha tenido la forma de luto que hemos estado viviendo en este tiempo. Y también va a estar hablando acerca de cómo nosotros nos podemos preparar mejor, incluso en nuestra mentalidad, en nuestra manera de ver la vida, para enfrentar estos hechos que son irreversibles. Y luego estará con nosotros también la licenciada Carla de Rauda como psicóloga, justamente para compartir la perspectiva cómo se afecta nuestra psiquis, cómo ha afectado el sueño y cómo nosotros nos podemos preparar mejor para poder superar poco a poco el luto. No debemos pasar por alto nosotros que nunca es fácil despedirnos de nuestro ser querido, porque cada vez que nosotros pensamos en ellos y en que ya no están con nosotros, es normal que las anécdotas, que la añoranza, la tristeza y a veces hasta la ira se puedan hacer presente. Yo quiero decirles que Dios nos diseñó para estar para siempre juntos. En el plan de Dios estaba considerada la eternidad en nuestras relaciones. Pero el pecado, desde que entró a la humanidad, su consecuencia fue la muerte. Nos separó de aquellos que amamos. Y la verdad, siendo honestos, no importa cuántos años haya vivido nuestro ser querido, nunca estamos listos para partir, para despedirnos de ellos, y menos en las condiciones que hemos vivido. Hay diferentes consideraciones de luto para el tipo de relación que nosotros tengamos. No es lo mismo hablar de una separación de un hijo que hablar de una separación de un cónyuge o hablar de la separación de un amigo. Siempre duele, pero es diferente el proceso que debemos llevar para superarlo. Así que
Este día queremos plantearnos algunos elementos prácticos que nos ayuden a considerar herramientas, principios y sobre todo promesas de la palabra de Dios que nos ayuden a superar el dolor tan profundo que tenemos por la partida de aquellos que amamos. Así que vamos a dar en primera instancia el paso al doctor Luis González, quien va a estar compartiendo con nosotros algunos puntos muy importantes en cuanto a vivir el luto y a cómo superarlo. Bienvenido, Luis, adelante. Y para mí un honor estar aquí. Mi nombre es Luis Ernesto González Sánchez, soy neurólogo, además de neurólogo soy cristiano y miembro de la Iglesia Bautista Miramonte. Quiero comentarles que el tema es el luto. Pues desde el punto de vista, les voy a decir, de mi formación profesional y de mi formación como creyente, es que el cerebro humano, en primer lugar, es una estructura que no está diseñada para fenecer, para terminar. Les quiero informar que cada célula de nosotros lucha por sobrevivir. Nosotros, por ejemplo, somos el producto de una competencia celular. Un espermatozoide compitió con 15 millones de otros espermatozoides para llegar al óvulo. Es decir, ya nuestra vida es una competencia de supervivencia desde el principio. Vemos en las especies también una competencia por la supervivencia y la adaptación. Dios nos ha enseñado y nos ha dejado evidencia en todo lo que vemos. Tenemos una evidencia por la naturaleza, tenemos evidencia por su palabra, que es la mejor evidencia de la cual tenemos de forma explícita cómo es el tema este. En la naturaleza vemos fósiles, vemos estructuras, vemos registros de seres que han terminado, y aunque la Biblia no es un libro de paleontología, de geología, sabemos que Dios, así como el vino, Dios Jesucristo hizo el buen vino, que el maestro, el catador de vinos le dijo, ¿cómo puede haber hecho un vino tan bueno? Y que consume muchos meses para que quede, y quizás años para que quede tan bien, y Jesucristo lo hizo como este chasquido. Así también Dios pues puede hacer que registros fósiles que según nuestras cuentas tardan millones de años, realmente las hace en un día. Él es así. Pero también nos ha enseñado algunas cosas, y por eso entendemos algo que en la cultura occidental no lo comprende. Y es que Jesucristo nos enseñó que el hacha está puesta en la base de los árboles. Eso es una predicación de Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta en la base de los árboles. Esto quiere decir de que la sentencia de terminar ya está puesta desde el principio, desde que Dios encontró que el hombre no le puede seguir, no puede cumplir con sus designios, y le expulsó del Edén, dice la Biblia. Y aquí encontramos evidencia genética de que desde que nacemos comenzamos a morir. De tal manera que sería más lógico decir los años que tenemos menos que los años que tenemos más. Es decir, que cada vez desde niños nos acostumbran a contar nuestros días como una cuenta progresiva. Pero realmente, según lo que vemos en su palabra, cada vez tenemos menos tiempo. También eso lo enseña Eclesiastés también, que es mejor estar en la casa de luto y no en la casa del banquete, porque en la casa del luto encontramos sabiduría y encontramos también, como dice Salmos, una forma de contar nuestros días que traiga al corazón sabiduría, que los años más robustos pueden ser 80 en todo caso. Eso nos enseña de que el tiempo es regresivo, no es progresivo. Nuestra cuenta tiene tendencia a terminar. Y creemos que todo termina aquí, y que estamos diseñados para permanecer en la tierra todo el tiempo, y que deberíamos de ser inmortales. Pero Jesucristo nos enseña que la vida es como el nacimiento, como un nuevo nacimiento. Cuando los bebés están en el útero, pues algunos quizás no quisieran salir, y de hecho el llanto, hasta el nacimiento es un llanto. Porque la vida desde que aparece, ya aparece con el llanto acompañado, y debe de llorar para significar que hay salud respiratoria. Entonces, ¿cómo afecta el luto?
el luto afecta por la falta de comprensión celular. Tenemos el giro prefrontal, es el área 8 prefrontal, es una parte del cerebro que cuando yo trabajo con estimulación, aquí a nuestra izquierda, hay un aparato que utilizo para examinar el cerebro por estimulación transcraneal. Y el área 8 prefrontal del lado derecho, esta parte derecha, está diseñada para conceptos. Ahí estimulamos con el magneto y no produce ninguna respuesta. Entonces, solo está diseñada para valores. Es como una caja que está compuesta diseñada para que pueda funcionar únicamente con valores morales, valores conceptuales. Y deberíamos de nosotros entender que la vida termina, está diseñada para terminar. Pero además la palabra de Dios, al principio en el Nuevo Testamento, había poca evidencia de que existiera vida después de la muerte, y solo había unos pequeños atisbos, como una esperanza de que realmente existiera vida después de esta vida. Habían unas pequeñas chispazos de esperanza de que hubiera algo más allá, porque siempre estamos queriendo trascender esta vida. Esa es la respuesta biológica de todo ser viviente. Nadie quiere terminar. Pero la Biblia nos enseña de que la vida está diseñada para cambiar, para terminar desde que nace. Y Juan el Bautista ya se lo enseñaba a todas las generaciones, a todos los seres humanos, que el hacha está puesta en la base de los árboles. Y solo Jesucristo puede darnos esa perspectiva de que hay vida después de esta vida, que esta vida no termina. Esto lo hemos oído muchas veces con nuestros pastores, pero el cerebro necesita 3 aspectos para entender eso. Uno es cuando uno lo escucha. Si lo escucha en el culto, se va a olvidar, porque lo que oigo lo olvido. Tal vez lo puedo estudiar en su palabra, que es más sólido todavía, pero eso rápidamente también se olvida con el tiempo. Pero lo que vivo, eso lo sé. Y una manera que hemos experimentado este año pasado con la pandemia es que realmente existe la muerte en personas que no tenían la expectancia de fallecer. Y ahora mismo, pues, mi ojo derecho está fracasando, está muriendo. Ayer me hicieron un estudio que muestra que voy a perder ese ojo con altas posibilidades, casi más del 99.99% que no tendré ese ojo en unos meses o años. Mi padre ya está también por fallecer. Ayer no pude hacer este video porque tuve que llevarlo al Seguro Social, porque presentó una hemorragia digestiva y ya pronto está para pasar y entrar al gozo de su Señor, porque ya es creyente. Entonces esa adaptación necesita preparación. La preparación consiste en que entender que nosotros no vamos ganando edad, vamos perdiendo edad, y eso aparece desde el momento de la concepción. Nuestros días están diseñados para ser 80, dice la Biblia, 70, 80 los más robustos, y eso es lo que vamos perdiendo con el tiempo se va perdiendo, y entonces debemos de estar preparados para eso consume mucho tiempo, y ese esfuerzo cognitivo para entender que la vida es transitoria es tan intenso como ir a una universidad y prepararse para ese momento. Por ejemplo, si yo no me preparara para ser doctor y tuviera a mis pacientes acostados aquí sin haber tenido el tiempo de mi entrenamiento, me daría una ansiedad terrible porque no estoy preparado para atenderlos. Igual también la muerte. La muerte es un tema que requiere entrenamiento para entenderlo. Requiere mucho esfuerzo de ver la naturaleza, ver cómo todo es un ciclo, cómo todo termina, y en su palabra, para ver que nos tenemos que preparar cada día para estar delante de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué afecta el luto? Afecta el luto porque el concepto de terminar no está en nuestra cognición. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que ir con intención a buscar esta información, porque no está en nuestras células, en nuestro conocimiento innato, prepararnos para la segunda fase de nuestras vidas, que es
la finalización de esta vida en la tierra. Todos queremos estar aquí, pero la Biblia nos enseña que no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para la presencia de Dios, como está determinado que viene la muerte y después el juicio. La muerte está determinada a todos los hombres. Eso es lo que debemos entender y por eso ocurre eso. Porque ese nivel de preparación que tenemos como cultura no está en nuestra área prefrontal del lado derecho. Pero hay esperanza porque eso se puede aprender. Para aprenderlo podemos pasar por varios procesos que se conoce como el tema de la contemplación. Podría ser que el tema de entender que debemos de prepararnos para el Señor sea nada más un pensamiento pues transitorio, lejano, y decir, sí, quizás yo me voy a meter a estudiar la naturaleza, a estudiar la Biblia, para ver que me debo de enfrentar con el Señor Jesucristo al terminar. Pero nada más es una ilusión, eso es precontemplación. La contemplación ocurre cuando yo decido, bueno, esto sí es importante, ya estoy experimentando en mi carne propia el envejecimiento, me están saliendo canas, estoy envejeciendo, veo a mi alrededor cómo se está acabando la vida, debo de prepararme para eso algún día, pero todavía es precontemplación. La preparación ocurre, esa es la tercera etapa, cuando yo digo hoy, voy a poner una fecha y a partir de ahora me voy a meter en la universidad de entender cómo prepararme para el más allá. Ahí en ese momento las neuronas comienzan a hacer sinapsis. Sinapsis es una comunicación entre neuronas que nos permiten estar estables a pesar del luto. Esas neuronas todavía no están conectadas, no producen serotonina, no producen tranquilidad, significado y seguridad. Hasta que yo me involucro a estudiar cómo Dios me está esperando con los brazos abiertos al otro lado del camino de la muerte, entonces nuestro sistema nervioso central se va aplacando y sabe que nada más es un proceso de transición. Entonces es una preparación que dura pues lo que tiene que durar. Algunos estudiantes son muy eficientes, estudiosos, y en poco tiempo ya han hecho sinapsis neuronal, comunicación entre neuronas, y logran producir serotonina que alivia el luto. Y cuando ocurre el luto está preparado para responder con alegría, con convicción y no decae. Están otro tipo de estudiantes, otro tipo de corredores, otro tipo de cristianos que les cuesta hacer sinapsis, les cuesta adaptarse, ¿verdad? No ven en la naturaleza el aspecto progresivo y cambiante, que todo tiene tiempo, que todo acaba, que lo normal de la naturaleza es terminar, eso es lo normal, que servimos de proteínas para otras estructuras, que los árboles sirven para formar carbón, que los animales y su carne es para la alimentación de otros, ¿verdad? Lo vemos en la naturaleza todos los días. Y que Dios en su palabra menciona de que la finalización de la vida es lo normal de la vida. Que nuestros órganos se van consumiendo y se van gastando cada día. Entonces esa adaptación no ocurre inmediatamente. A algunos estudiantes les cuesta más entender eso. Algunos corredores cristianos tienen dificultades para hacer las conexiones neurológicas asociadas. Están atados que posiblemente al pasado. Hay muchas cosas que interrumpen ese movimiento, esa se le llama plasticidad cerebral. O esa plasticidad cerebral va a terminar en otro concepto que se llama de resiliencia o resistencia a las fracturas y acomodarse a los nuevos tiempos. Algunos estudiantes son muy hábiles para entender eso porque su cerebro es plástico, su cerebro tiene esa flexibilidad para entender que no me enseñaron a morir, no, pero ahora voy a aprender a vivir. Voy a aprender a vivir para el más allá, ¿verdad? Ese es un proceso. Entonces, la pandemia pues es un proceso más que está en su palabra, que los tiempos están por terminar. Eso es una cosa que viene advertida en todo el Apocalipsis, en los libros proféticos, de que el tiempo se está terminando. Va a afectar a toda la iglesia, va a afectar a todo el mundo y es un proceso normal. La pandemia nos ha enseñado que no nos podemos despedir como habíamos estado acostumbrados con nuestros parientes que han fallecido.
Ahora el cerebro tiene un problema, porque el cerebro quiere terminar viendo un procedimiento de una rutina, de una ritual de despedida. El cerebro quiere eso para terminar un proceso, pero ahora nos han pedido que lo hagamos por línea, por teléfono. No podemos estar presentes y estamos habituados a despedirnos, aunque sea con un contacto con el féretro. Entonces nuestro cerebro está habituado a eso, pero lo que tenemos que hacer es hacer plasticidad, sinapsis neuronal, para entender de que el ser no está en esa caja. Su alma está en otro sitio, depende de su convicción, depende de las decisiones que haya tomado espiritualmente. Si esa persona aceptó a Cristo como Señor Salvador, está frente con su Señor, y no debemos de tener ninguna duda respecto a eso. Solo Jesucristo nos ha dado esa esperanza. Ahora, por eso es que nos afecta no despedirnos de esa manera, porque el cerebro necesita el objeto que termina y que ya está aguardando su reposo, y que ya tenemos que adaptarnos a que Él ya no estará ahí. Ese es el proceso que tenemos que entender. Así que, bueno, espero que este comentario haya sido útil para ustedes y que les ayude, como me ayudó a mí, a entender que el proceso de finalización de nuestras vidas es una cosa inexorable y tenemos que prepararnos para el encuentro con el Señor. Y eso es un esfuerzo que requiere dedicación, requiere tiempo y requiere convicción. Gracias, Luis, por compartir de tu corazón también las situaciones que estás pasando. Sin duda alguna vamos a estar orando y nos sirve muchísimo entender que hay elementos que son irreversibles y que nosotros debemos prepararnos para cuando llegue el momento de enfrentarlos. Ahora queremos dar también una perspectiva psicológica a este tema tan importante para nosotros. Y quiero decirte que si conoces a un amigo, a una amiga que pueda servirle esta transmisión, por favor, compártela. Siéntate, si es posible, con esta persona para que puedan ir hablando poco a poco, asimilando lo que aquí te estamos compartiendo. Y si eres tú quien está viendo que al escuchar este tema vuelven las lágrimas a tus ojos, vuelve el dolor, quiero decirte, hay esperanza para ti. Por favor, acompáñanos hasta el final de la transmisión. Demos entonces paso a la licenciada Carla de Rauda, quien nos va a compartir en este momento. Bienvenida, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes a través de este programa Café IBM. Claro que sí, Pastor Mauricio, siempre es un privilegio para mí poder apoyarles desde la perspectiva psicológica, en este caso, en torno al tema del duelo por COVID. Así que muchas gracias por la invitación. A un año de la pandemia, muchos de nosotros hemos sido afectados de alguna manera por los protocolos que se han tenido que seguir. Algunas familias han sufrido no solo una, sino más de una pérdida. Esto incluye el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un trabajo, muchos proyectos que no se han llevado a cabo e incluso el haber tenido que mudarse de casa. En el caso específico del fallecimiento de un ser querido, y a pesar de que como hijos de Dios tenemos la esperanza de volver a verles, es inevitable experimentar un sufrimiento debido a la separación física. Debemos rescatar el hecho de que los protocolos a seguir por la pandemia nos ha llevado a apropiarnos del espacio que tenemos, sea grande o pequeño. El sentir que estamos responsablemente eligiendo hacer algo que es lo mejor para todos. Y esto fue en un inicio lo que experimentamos en la cuarentena. Cuidarnos a nosotros mismos y a los nuestros, acatando las medidas que se nos han venido dando. Cada uno de nosotros hemos experimentado o estamos experimentando la pandemia de una forma distinta. Algunos con mucha incredulidad y otros llenándonos de demasiada información que lo que ha llevado es a un miedo y a un estrés exagerado. Es importante obtener la información correcta y sobre todo manejarlo con mucha responsabilidad, como por ejemplo estar atentos a las nuevas normativas e ir acatando las indicaciones por las autoridades y profesionales de la salud. Quiero mencionar que existen muchas personas que están atravesando su duelo
y conocen acerca de estas etapas y esto les ha permitido manejarlo mucho mejor. También está pasando que en su mayoría las personas a quien les ha fallecido un familiar por COVID no han tenido la oportunidad de realizar los rituales funerarios para despedir a su ser querido. No se han dado tampoco esos apoyos sociales de familia y amigos. Hemos apoyado desde la perspectiva virtual a lo mejor y económicamente, y sabemos cuán importante es sentirse acompañados en el dolor, el poder experimentar esos abrazos. Eso también no lo hemos tenido en estos días. Muchos ni siquiera pudieron acompañar a su familiar de su ser querido durante la enfermedad. Esto puede afectar el inicio del proceso de duelo y la persona puede estancarse en una de las etapas. Es importante que conozcamos que esta experiencia en unos más que en otros está dejando ciertas afectaciones. Para esto sería útil que demos una mirada a las fases del duelo. El duelo es un proceso natural que las personas experimentamos al haber perdido a un ser querido. Hay un dolor emocional que lleva todo un proceso, mientras él o ella va adaptándose a la nueva vida. En este proceso hay varias etapas que se van dando. La persona viene de una vida normal y en ese momento pierde algo que quería. Voy a tomar como ejemplo cuando un familiar se contagió con la enfermedad del COVID y fallece. En primer lugar, está el momento en que la persona recibe la noticia del fallecimiento. Se genera una especie de shock. Es decir, que la persona se impacta con la noticia. Algunos se desorientan, no saben qué hacer. Posteriormente, llega la etapa de la negación, donde la persona sorprendida de la noticia no logra digerir lo que ha ocurrido. Este es un mecanismo de defensa psicológica que bloquea la realidad. Pasado esto, puede experimentar un miedo. Aunque la persona no lo exprese, puede experimentar pensamientos como ¿ahora qué voy a hacer yo solo, yo sola? ¿Qué va a ser de mí? Luego viene la siguiente etapa, que es el enojo. El doliente se enoja con las personas que pudieran tener la culpa de que su familiar haya fallecido, que también puede ser contra algún médico por negligencia e incluso enojo consigo mismo y hasta con Dios. Luego viene la etapa de la negociación, donde el doliente trata de negociar o razonar de por qué no le sucedió a otra persona en lugar de su ser querido. Es como una sensación de que lo que ha pasado es injusto. La cuarta etapa es la depresión. Aparece cuando alguien comprende que ya no puede hacer nada para modificar la situación. Se cae en la cuenta de que su ser querido no volverá y cae en una tristeza profunda, al tiempo que pierde todo interés por disfrutar de aquello que antes hacía. No desea salir ni ver a nadie, no quiere que le hablen ni lo consuelen. Es posible incluso que se niegue a comer y quiera permanecer encerrado en su casa durante todo el día. Estas etapas no necesariamente siguen un orden. Es más, puede que alguna de ellas se repita en el tiempo. Va oscilando entre enojo, tristeza, depresión. En la fase de la depresión, por ejemplo, aquí se recomienda no intentar sacar tan pronto a la persona, pues lo que está pasando es que es un momento donde él o ella está procesando la pérdida. Simplemente nos toca acompañar. Sin embargo, es estar atentos si la persona no está en algún riesgo de atentar contra su vida. La última fase del duelo es la aceptación. Se trata de una etapa donde la persona admite que no vale la pena seguir luchando. La pérdida es inevitable, no puede hacer nada y lo sabe. Según los estudiosos de estas etapas, es aquí donde la persona se relaja y encuentra la paz. Pero es importante que sepamos que cada persona va experimentando su propio proceso, pasando de etapa en etapa. Y si no se estanca en una de ellas, podemos decir que es un duelo normal. A pesar que cada persona tiene su proceso de atravesar
su duelo, se habla de que si después de 2 años y la persona no ha superado la pérdida, podemos hablar entonces que es un duelo no resuelto y entonces debemos acompañarle, ayudarle o incluso referirlos con algún profesional. Cuando perdemos a alguien que amamos, inmediatamente aparecen 2 grandes amenazas. Una de ellas es la depresión y la otra es la melancolía, que son distintas en gravedad, pero en ambas se sufre. El camino que te lleva a no quedar prendido de la melancolía es precisamente el duelo. Por eso el duelo es tan importante como recorrido. La melancolía, en cambio, se considera como una enfermedad muy grave. Es como un duelo eterno. Es un estado emocional que no te deja conectarte con tu vida. Esto ocurre cuando el duelo no se realiza. La persona queda congelada ahí y no es capaz de separarse de lo que perdió. Es, por ejemplo, cuando la persona deja de hacer cosas que antes disfrutaba, ya no lo hace, ya no sale, se aísla totalmente, pierde las ganas de vivir, no quiere hablar con mucha gente. Normalmente las personas tenemos deseos, tenemos ganas de hacer cosas, algún proyecto, alguna pasión. En cambio, la melancolía te mantiene en un lugar donde solo experimentas tristeza, enojo, desolación y ausencia de deseo por cosas o por experimentar o por estar en ciertas situaciones. Hay personas que se dejan morir, nunca se pueden reponer a sus pérdidas. Es ahí donde nos referimos que están experimentando lo que es la melancolía. En los profesionales de la salud, quienes están al servicio de muchos, están experimentando una fatiga por compasión, que es un desgaste por empatía, y el burnout, que es el estado de agotamiento mental, físico y emocional, como resultado del estrés y demanda profesional. Lo que se recomienda a los profesionales de la salud es que deben conocer y asumir el proceso de la empatía, que es lo que después de identificarse con el dolor del paciente e incorporarse a ese dolor, tengan la capacidad de entrar en una última fase que es la de separación emocional, que no es más que el restablecimiento de la distancia afectiva con el paciente. Aquí es donde deben de realizar lo que es el autocuido. El autocuido es que deben, por ejemplo, de reunirse con otros profesionales o con otras personas para poder contar sus experiencias, para poder tener una especie de desahogo de lo que sienten, de lo que piensan. También deben de incluir en sus actividades aquellas que pudieran estar ayudándoles a relajarse y a disminuir un poco el estrés. Nosotros podemos apoyar a aquellas personas en el proceso de superar su pérdida. Es una oportunidad de sacar lo mejor que tenemos para el servicio de otros. Podemos ofrecer nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestros talentos, cada uno aportar desde donde podamos. Tenemos que hacer todo lo posible para poder identificar en nuestro alrededor personas que pudieran estar angustiadas y el poder llamarles y preguntar si necesitan algo o simplemente conversar con ellas. Con solo eso ya estamos acompañando. Pero si es usted una persona que está en ese estado de angustia, también puede buscar dentro de la congregación o algún familiar en el que usted puede confiar. Por ejemplo, siempre tenemos a nuestro alrededor personas que nos transmiten esa calma o que pueden estar dándonos una palabra que nos reconforte. Debemos comprender, primero nosotros, que el doliente va a experimentar una serie de reacciones normales al duelo. Es por eso que debemos evitar decir que esto ya va a pasar pronto, que hay gente que lo está pasando peor que usted, o que no debe de sentirse de esa manera, mejor haga esto, el tiempo lo va a curar todo. Esas expresiones no ayudan. En lugar de ello podemos decir,
entiendo que esto es difícil para usted. Recuerde que esto es un proceso, usted está pasando por un proceso de duelo o va a atravesar ciertas etapas. En estos momentos es normal que se sienta triste, que se sienta enojado. Estoy aquí para acompañarle. Todas aquellas expresiones que puedan hacerle sentir, hacerle saber a la otra persona que estamos ahí para cuando necesite ser escuchado o para cuando necesite hablar. También no es conveniente intentar evitar el dolor a uno de los familiares o, por ejemplo, a los niños. Ellos deben ir también aprendiendo que en la vida irán experimentando pérdidas. En una ocasión atendí el caso de un niño que me habían remitido porque estaba presentando una serie de problemas de conducta. El niño no le hacía caso a nadie, estaba rebelde, iba mal en la escuela y descubrimos en el proceso de que había fallecido su papá y no se lo habían explicado muy bien. Lo que estaba pasando en el niño es de que estaba todavía esperando que su papá regresara. Eso estaba generando en él una angustia y, por supuesto, esa hiperactividad o ese mal comportamiento, porque ni él mismo comprendía por qué él se estaba comportando así. Cuando el niño al fin se da cuenta lo que había sucedido, es a partir de ahí que comienza a vivir su proceso de duelo. Y esto, en ese sentido, no es protegernos. Es importante que aprendamos a manejar el dolor. Y una de las formas de poder gestionar el duelo es a través de las lágrimas. No es recomendable que las personas se contengan a expresar su dolor a través del llanto, ya que el duelo es un proceso, como decíamos, no existen atajos para poder pasarlo. Cada persona va a enfrentar su duelo de forma distinta, pero esto va a depender de factores, como por ejemplo, si existen duelos no resueltos en el pasado, si existe la capacidad de la persona de la resolución de problemas, si la forma, por ejemplo, en que ocurrió el fallecimiento de este familiar, la capacidad de expresar el dolor, la fortaleza espiritual que la persona tenga, si la persona tiene dentro de sus características relaciones de ser muy dependiente. También influye la cercanía emocional que se ha tenido con la persona fallecida. Otra es si vivía con él o ella, o si era un hijo, un hermano, un esposo, una esposa, un padre, una madre, etc. Va a ser muy diferente la experiencia del duelo dependiendo de la relación que se tenía con él. Es importante generar espacios donde podamos hablar de las circunstancias que rodearon a la muerte. Es importante que la persona hable de dónde se produjo el duelo, cómo ocurrió, quién le comunicó la noticia, dónde se encontraba cuando se enteró del fallecimiento, cómo fue el funeral, si hubo o no hubo. Lo importante es hablar de las circunstancias que acompañaron el suceso del fallecimiento. Además, se debe trabajar en muchas ocasiones lo que es la culpa. Debemos reconocer que a veces tomamos decisiones que creíamos eran la mejor y debemos aceptar que no tenemos el control de todo lo que sucede. Hallar una conexión perdurable con la persona que ha fallecido. Aquí es donde nosotros al final de nuestro proceso de duelo le encontramos un significado a la vida de nuestro ser querido. Es como explorar un legado. A partir de esa experiencia vivida, podemos incluso ayudar a otros que pueden estar atravesando por una pérdida. Conozco, por ejemplo, personas que han realizado proyectos como la escritura de un libro o han realizado o han inaugurado fundaciones de ayuda, y es aquí donde el dolor se transforma en amor. Muchos expresan que no son los mismos después de experimentar una pérdida significativa. El dolor nos lleva a crecer. El dolor tiene una función en la vida de la humanidad. Grandes personas en el mundo han hecho cambios a partir de su dolor, a través
de esta pandemia, entendamos que como seres humanos que somos vulnerables y frágiles, estamos aquí para apoyarnos unos a otros y conectarnos en una relación de ayuda con empatía. Es decir, nos toca reconstruir desde el deseo de seguir adelante y no desde el enojo o el resentimiento por aquello que se perdió, algo que nos quede para madurar y crecer. Gracias, Carla, por compartir con nosotros también de manera tan práctica, tan sencilla y tan útil aquellos elementos que nos servirán para superar también este momento difícil que muchos de nosotros hemos pasado. La verdad es que ya sea que hayamos perdido a un ser querido o seamos parte de una comunidad cercana, una iglesia como es nuestro caso, o incluso que seamos personal de primera línea, ver partir a tantas personas por una misma causa no es fácil. Nuestro cerebro necesita respuestas y a veces no tenemos tiempo para procesar. La intención de hacer estos programas es justamente que hagamos un alto en el camino, a un año de la pandemia, para que reflexionemos y saquemos la importancia de aquellas cosas que Dios quiere que nosotros evaluemos y tomemos para nuestra vida. Quiero que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? En el caso particular de David, él estaba clamando por la vida de su pequeñito. Su niño estaba siendo atendido. Y sin duda alguna, cuando una persona se enferma en casa, nosotros tenemos un proceso previo antes de que esa persona vaya a partir de este mundo. Porque ninguno de nosotros sabemos cuándo van a morir nuestros seres queridos o cuándo vamos a morir nosotros. No estamos listos muchas veces para esto, pero quiero decirte, siempre hay un proceso previo. Y en el caso de David, él estaba afligido, él no comía, él estaba preocupado por su niño y de alguna manera no escuchaba a las personas que estaban a su alrededor. Quiero que veas que en un proceso, antes de que vayan a fallecer, aquellos que nos importan, aquellos que están cerca de nosotros, hay una parte que nos anticipa, que requiere probablemente un esfuerzo en cuidado, en atención, que implica un desgaste físico o emocional. Y eso es lo que vemos acá justamente en David. Pero resulta que el niño murió. Y creo que este pasaje es muy significativo. Porque si todas las muertes nos impactan, la muerte de un cónyuge, la muerte de un amigo, la muerte de alguien joven, de alguien no tan mayor, si todas las muertes nos impactan, imagínate tú lo que podría impactar la muerte de un pequeñito, de un recién nacido. En realidad es algo muy difícil. Y creo que Dios dejó este texto justamente para que tú y yo tuviéramos dónde identificarnos, dónde encontrar también consuelo para momentos como este. Fíjate entonces lo que sucede, porque dice: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Yo no sé si a ti te ha tocado dar la noticia de que alguien ha fallecido. Y no sé cómo te has sentido para decir y compartir esa noticia. En realidad es difícil buscar las palabras. Ellos no querían decirle a David porque temían de la reacción. Si la reacción antes de que muriera era difícil, imagínate el temor que tenían de la reacción después de la muerte. Puede ser que tú te hayas preocupado por un amigo así, que tú hayas dicho: es que yo no sé cómo va a reaccionar esta persona si fallece su hermano, si fallece su mamá, si fallece su cónyuge. Es que se va a volver loco, se va a volver loca. Pero quiero decirte, eso es parte de la naturaleza humana. Pero quiero que veas en David un hombre que buscó poner en Dios su confianza, un hombre que buscó a Dios en sus momentos más difíciles, aun cuando se equivocó. Quiero que veas la forma en la que él reaccionó y tú y yo nos podamos identificar con él. Él entendió que el cuchicheo y todo lo que estaban diciendo, que no le querían expresar, es que el niño había muerto. Y entonces preguntó: ¿qué le hubieras contestado tú?
¿Qué le hubieras dicho? ¿Le hubieras mentido o le hubieras dicho a otro? Pero mira lo que dice la Escritura. Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¡Guau! O sea, cualquiera de nosotros podría decir: qué incomprensible la reacción de David. Yo no podría reaccionar así. Y David se levanta, había estado postrado, sin rasurarse, sin bañarse, en ayunas, afligido, llorando por su hijo. Pero cuando sabe que está muerto, él se levanta, se baña, se arregla. Y fíjate bien lo que dice: se presenta delante de Dios y adora. Y adora. Mira a dónde va. Va a la presencia de Dios. Y yo no creo que él haya ido cantando, no creo que haya ido con la lira. Y él tiene unos cantos preciosísimos. Es conocido como el dulce cantor de Israel. Yo lo imagino con lágrimas. Yo lo imagino allí, postrado. Pero ¿sabes qué había en su corazón? No estaba renegando. No había resentimiento. No había amargura. ¿Sabes qué había en su corazón? Adoración. Él dijo: Señor, tú eres soberano, tú has hecho como querías. Yo te pedía una cosa, tú hiciste otra. Yo te adoro, tú eres el Señor, no yo. Y yo quiero decirte, por difícil que esto parezca, tienes que comprender que en medio de todas esas circunstancias, Dios está en control. Escucha este elemento. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí tú y yo necesitamos incorporar un elemento de practicidad en la vida. En medio del dolor, en medio del protocolo COVID, en medio del alejamiento físico que hemos tenido y en medio de que quizás nadie nos acompañó cuando nuestro ser querido fue sepultado, yo quiero decirte, Dios estaba allí. Y la ley de la vida nos dice que las personas que mueren es más fácil que nosotros vayamos donde ellos están y no que ellos vengan donde nosotros estamos. Esto es la parte que tiene que ver con aceptar y asimilar hechos que son irreversibles. Gracias a Dios, porque tú y yo tenemos una esperanza, la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Y esa esperanza nos habla de que un día volverán a la vida todos los que han dormido en Cristo y todos los que hayamos confiado en Él nos volveremos a ver. Pero quiero decirte en este sentido que para nosotros es importante recordar que este hecho de que ellos parten antes, de que ellos se nos adelantan, debe ser asimilado y aceptado con adoración y acción de gracias. No es fácil. Sin duda alguna pasarán años. Ya llevamos un año para algunos que han perdido a su ser querido y lo recuerdan como que si hubiera sido hace poco. Y probablemente a algunos les tomará 2 años, otros 3 años, otros 4 o 5 años. Una de las cosas con las que más luchamos es que pensamos que cuando vamos a superar el recuerdo de la persona es como traicionarlo. Quiero decirte, no es traicionarlo. Sencillamente nosotros tenemos que aprender que la vida continúa. Como David debemos levantarnos, sentarnos y comer y pensar no solo en el que se ha ido, sino pensar en los que han quedado. Por esto, una de las cosas importantes que nos demuestra este tiempo es que si la vida es tan frágil, yo quiero decirte que debemos invertirla en lo que vale la pena. ¿Has tomado tiempo para hablar con tus hijos? ¿Has tomado el tiempo para agradecer a tus padres? ¿Has tomado el tiempo para amar a tu cónyuge pensando que mañana quizás ya no esté a tu lado? Esta es una de las cosas que hemos aprendido. El dolor todavía se siente, pero en Cristo Jesús
lo podemos superar, podemos vivir con ese dolor y podemos aprender de ese dolor. Date la oportunidad de vivir a plenitud con aquellos que están a tu alrededor y de aprovechar al máximo el tiempo que tienes con cada uno de ellos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Gracias a Luis y Carla, el doctor y la psicóloga, por haber estado con nosotros y haber compartido este tiempo tan especial. Gracias por compartir este enlace y esta transmisión a través del hashtag Café IBM. Gracias por tus preguntas, por tus interacciones y gracias por estar listo para que la próxima semana podamos hablar también un tema interesante, reflexiones a un año de la pandemia.